Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a esta nueva nota que subo a mi canal de YouTube, su canal Un Venezolano Informa. Esta es la nota número 21 y en esta oportunidad hablaré de un tema que ha ocupado las primeras planas de todo el mundo, pero no necesariamente por los beneficios que tiene, porque en realidad no trae ningún beneficio, sino todo lo contrario, tragedias y muertes, por muy crudo que suene. Sí, hablaré del ébola. El ébola, como todos sabemos, es un virus infecto contagioso que es el patógeno causante de la enfermedad del ébola, que es una enfermedad infecciosa muy grave que afecta tanto a seres humanos como a otras especies de mamíferos. Sí, por cierto, cabe destacar que el nombre de este virus proviene del río Ébola en la República Democrática del Congo, antiguamente llamado Zaire, donde fue identificado por primera vez en 1976 durante una epidemia con alta mortalidad. Ahora, muchos alegan que el virus del ébola es, la mayoría de las personas, y esto fue realizado en diversas encuestas, defienden que es simplemente un virus que se ha brotado aleatoriamente en estos tres países de África en los que, se han registrado la mayor cantidad de muertes en este año, en estos últimos meses. Me refiero a Liberia, a Guinea y a Sierra Leona. Esos tres países africanos, que de hecho son vecinos, son los que han sufrido la mayor cantidad de pérdidas debido a esta enfermedad, y son países donde existe un alto riesgo de contagio, un riesgo muy alto, una probabilidad de aproximadamente un 90%, y donde la calidad de vida se ha reducido mucho, que por cierto ya era una calidad de vida baja antes de que se ocasionara este virus. Recordemos que África es un continente pobre y que la mayoría de los países de este continente son pobres, y esos tres países infectados por el ébola son muy pobres, como lo son Liberia, Guinea y Sierra Leona. Con todo y que Sierra Leona es un país que de hecho es el mayor exportador de diamantes en bruto a nivel mundial, y tocaré un punto muy interesante sobre esto más adelante. Sí, ha bajado la calidad de vida debido a este virus, el riesgo de contagio es altísimo, y estos tres países, pero culturalmente se ha tenido al continente africano debido al ébola, debido y ocasionado ese estereotipo por estos tres países infectados. Se tiene actualmente a África como un territorio en zona roja, un territorio alerta al que no se puede entrar, porque si medio pisas o colocas un pie en territorio africano ya estás contagiado de ébola, y ese es el estereotipo que se ha generado debido a la percepción cultural que se ha tenido de este brote, que se ha puesto de moda, por así decirlo, así como en Venezuela, en mi país, se ha puesto de moda la palabra chikungunya, que deriva de un virus parecido al del dengue y ocasionado por una especie de mosquito que, ha generado realmente una percepción cultural muy amplia en todos los sentidos. Pero ahora, con respecto al tema del ébola, muchas personas creen que es simplemente un virus que se esparció aleatoriamente en estos tres países, y que se ha extendido a otros países de Europa y probablemente ocurra en Latinoamérica, aunque ojalá y no, y esto es otro punto que tocaré. Pero la cuestión aquí es que algunos grupos alrededor del mundo, algunos grupos humanos, organizaciones, pero también sociedades del mundo entero, consideran que este brote actual del ébola en este año, el 2014, es una conspiración, o que reúne un conjunto de teorías conspirativas que derivan de un plan para ocasionar daño y tratar de alguna forma reducir la población humana, que por cierto está abarrotada. Hay una sobrepoblación en la Tierra muy significativa. Pero antes de remitirme a todas estas teorías conspirativas que nos podrían dar una idea de por qué el ébola está ocasionando tantos daños y cómo se originó o cómo se esparció este brote actualmente en 2014, es necesario que sepamos cuál es su origen. Coincidencialmente, al igual que el SIDA, el lugar y la causa suelen ser las mismas: países de África y males causados por gorilas, aunque ahora son vampiros los posibles autores materiales del delito. Sí, naturalmente conjugados con la raza negra, supuestamente una ferviente portadora de los males atribuidos a la humanidad.
De ahí, y esto es un punto muy resaltante, de ahí a que se haya generado o que haya existido tanto racismo durante la historia de la humanidad, debido a esto, debido a que se tiene la percepción de que la raza negra, la raza humana negra, es portadora de un conjunto de enfermedades que ha ocasionado muchos males a la humanidad, y pero también se origina por la los virus que portan simios y que según esta información podrían portar los vampiros, pero erróneamente se cree que estos virus son portados o han sido portados durante muchos años por la raza negra. Ese es un punto clave de por qué existe el racismo. Pero aquí lo evidente es que las explicaciones no son coincidentes con la realidad, y las dudas ante este fenómeno controversial demuestran que las afirmaciones sobre dicha enfermedad son poco consistentes. La Organización Mundial de la Salud se declara desconocedora de la fuente, aunque propone algunas teorías que aún no son confirmadas totalmente. De aquí, bueno, me derivaré con respecto a estas teorías más adelante. Al respecto, el ébola no posee una vacuna aprobada, estando clasificado como agente de bioseguridad y bioterrorismo dada su calidad para eliminar seres humanos rápidamente. Su cronología comienza en la década de los 60, donde se ha sugerido que pudo haber una primera aparición, aunque los estudios confirman el año 1976 en Sudán y la República Democrática del Congo, vinculándola con murciélagos de la fruta y monos, pudiendo matar a 9 de cada 10 infectados. Posteriormente, se informa que apareció en noviembre de 1989 un grupo de 100 macacos importados desde Filipinas a Restón, hasta finalmente ratificar en 2013 su aparición más virulenta en África Occidental. Se ha establecido como condiciones previas desencadenantes la circulación incesante de la población, la aparición de la infección en zonas remotas y de difícil acceso, el desconocimiento de la enfermedad y la debilidad de los sistemas sanitarios, considerándose fuera de control actualmente. Este año surge con intensidad en Guinea-Conakry, expandiéndose posteriormente a Sierra Leona, Liberia y Nigeria, como ya había mencionado. El 8 de agosto de 2014, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia pública sanitaria ante el riesgo de pandemia global internacional. Las teorías explicativas, además de dar información no concluyente, ratifican su desconocimiento del origen verdadero del virus, sin cuestionarse desde dónde provino o si es un producto experimental, olvidando intencionalmente la historia efectiva. El diario ABC entrega toda la responsabilidad a la naturaleza perversa. Eso es una información que extraje de un portal de noticias ruso, obviamente aquí en este caso en español, llamado actualidadrt.com. Por si quieren ahondar más en este tema, ahí está la información y la página web. Ahora, quiero hacer referencia a una información que me suministró un conocido, un futuro colega periodista, acerca de que el ébola, sí, su origen está en África, su origen y sus raíces se encuentran en África. Pero ahora, ¿por qué se trasladó o por qué se ha esparcido durante muchos países de África y también en algunos territorios del Medio Oriente? Pero ¿por qué primero se esparció por toda África en sus orígenes? Porque en tiempos muy remotos, la carne de los simios era consumida por los congoleños y otros países de África. Los simios eran matados, más que todo monos, y eran trasladados, sus cuerpos eran trasladados en tren a diversos países de África. Pero resulta ser que el virus estaba en los simios eran los portadores del virus, y ahora, debido al traslado y a la distribución de la carne de simios y consumida por seres humanos, el virus se fue trasladando del cuerpo de los simios a los seres humanos, y de ahí a que los seres o a las personas de raza negra tengan y se les culpe como portadores de este virus y de muchos otros virus de la humanidad que fueron ocasionados por los simios, ya que consumían la carne de esos animales y el virus pasaba de estos cuerpos a los de estas personas de raza negra, obviamente africanos. Ese es un punto clave de por qué existe tanto racismo. Quiero hacer mucho énfasis en eso, pero es algo muy erróneo, porque no necesariamente
la raza negra es la portadora de virus de la humanidad, ya que también existen teorías que demuestran que personas de raza blanca y otras etnias también han portado de alguna u otra forma virus que han ocasionado daños en la humanidad. Ahora pues, ¿por qué hay tantos casos de ébola? O mejor dicho, ¿por qué hay casos de ébola en Europa? Hay muchos casos de ébola en África, pero ¿por qué hay casos de ébola en Europa y en Estados Unidos? Territorios que consideramos como limpios, ya que el ébola es una enfermedad proveniente de África. ¿Por qué hay casos en Europa y en Estados Unidos? ¿Y por qué este tema de que haya en Latinoamérica, como nos los han reseñado los medios de comunicación internacionales durante todo el periodo de tiempo que ha pasado desde que se originó el brote de ébola hasta el día de hoy, 7 de noviembre del 2014? ¿Por qué hay casos de ébola en Europa? Y en Europa quiero hacer una especificación en países como España y en Francia. ¿Por qué hay casos en Estados Unidos? ¿Y por qué ese tema de que haya en Latinoamérica? Ya que supuestamente habrían sospechosos por ébola en países como Brasil y Chile, y se teme de que en Venezuela también se pueda generar algún brote de ébola o algún contagio, ya que recientemente llegó a puertos venezolanos, a aguas y a territorios marítimos venezolanos, un barco, una embarcación que llevaba en su escotilla la bandera de Liberia, y como todos sabemos, Liberia es el país más afectado, en primer lugar en ese top 3, con Sierra Leona y Guinea. El país es el país más afectado por el ébola. Pero ¿por qué hay casos en Europa y en Francia? Mejor dicho, en Europa, en España y Francia. En España, esta enfermera de esa auxiliar de enfermería española, Teresa Romero, y otra que recientemente se contagió. Estas mujeres estuvieron atendiendo a pacientes con ébola en África, y de ahí a que se contagiaran fueron trasladadas a sus países de origen para para recibir tratamiento. Y cabe destacar que Teresa Romero, la primera contagiada de ébola no africana, se curó, ya está libre de esta enfermedad. ¿Por qué hay casos en Estados Unidos? Este hombre, si no me equivoco, su nombre es Noah Johnson. Era un camarógrafo, mejor dicho, es camarógrafo de la BBC News en Liberia, y estaba cubriendo una serie de reportajes sobre el ébola y la expansión de este virus en ese país, y se contagió de esta enfermedad. Fue trasladado a Texas y está en un tratamiento intensivo para tratar de combatir esa enfermedad. La pregunta clave aquí es ¿por qué? Y la respuesta clave a todo esto consta y consiste en una sola palabra: repatriación. Si lo remitimos a una frase, diríamos repatriación de infectados. Esta es la respuesta clave a esta pregunta: la repatriación de los infectados. Hay casos en Europa, en países como España y Francia, en Estados Unidos, que no es en Europa sino en Norteamérica, por la repatriación de africanos infectados con ébola. Cuando digo repatriación me refiero a que de estos países infectados como Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Guinea, estas personas, una gran cantidad de personas, son trasladadas a países como España y Francia en Europa y a Estados Unidos para recibir tratamiento, porque en esos países, en España, en Francia y en Estados Unidos, existen reformas y, mejor dicho, políticas de salud muy eficientes que permiten que los hospitales de estas naciones tengan una eficiencia realmente impresionante y que sean muy responsables en lo que a materia de salud se refiere. En palabras más sencillas, los hospitales de esos países tienen los recursos necesarios y son de los mejores del mundo debido al gran profesional médico, al gran equipo médico que poseen, y también a los empleados, a los profesionales con los que cuentan para realizar su labor, ya que en África, por ser un continente pobre, no cuentan con hospitales de excelente calidad, yo diría que de muy baja calidad. En este continente es imposible que se trate esta enfermedad debido a que no existen los recursos económicos para contrarrestar el efecto de este virus letal
en la humanidad, y de ahí a que se les envíe a países con un desarrollo en materia de salud pública y muy importante, como lo es Francia, como lo es España y Estados Unidos. Y es por eso que en esos países hay casos de ébola, pero hay que hacer un punto resaltante en esto. Hay que destacar lo siguiente: los casos que hay de ébola que hay en España, en Francia y en Estados Unidos no son ni de españoles, ni de franceses, ni de estadounidenses. No son de personas originarias de esos países, son de africanos. Ojo, son de africanos que fueron trasladados de ese continente hacia esos países para recibir un tratamiento intensivo para contrarrestar esta enfermedad. Hasta ahora no se conoce de con la excepción de Teresa Romero y de este paciente estadounidense, de este camarógrafo estadounidense, no se conocen ni de españoles, ni de estadounidenses, ni de franceses, ni de ninguna otra persona de nacionalidad no africana en el mundo con este caso de ébola. ¿Y por qué se teme de que haya casos de ébola en Latinoamérica? En Brasil recientemente había también un sospechoso por ébola y resultó ser un guineano que fue trasladado de su país de origen, obviamente de Guinea Conakry, hacia Brasil para recibir tratamiento. Sí, pero era sospechoso por ébola ya que presentaba los síntomas y al final resultó que la prueba que se le hizo de ébola dio negativo. En Chile también se temía por un posible sospechoso de ébola, se le hizo la prueba y dio como resultado negativo. En Venezuela, como ya lo mencioné, se teme de que haya algún contagio por ébola debido a que llegó un barco, una embarcación con una bandera de Liberia en su escotilla y, bueno, según dicen, este esta embarcación, los tripulantes de dicha nave estarían, bueno, con una salud muy estable y no presentarían casos de ébola. Ya haré énfasis en este punto ahora en unos momentos. Así que esta es la respuesta a por qué hay casos de ébola en esos países: por la repatriación de infectados. Y aquí nos vamos al punto en el que decimos ¿por qué hay repatriación? Porque no hay recursos económicos en África para atender esta enfermedad. Y en Europa, en Estados Unidos, sí los hay. Más que todo también, no solamente por la el gran desarrollo en salud pública, en materia de salud pública que tienen esos países, sino también por las donaciones que reciben a nivel internacional de organizaciones, por parte de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno estadounidense, que por cierto, el presidente de este país, Barack Obama, recientemente solicitó al Congreso unos $6,000 millones para donarlos a la lucha mundial contra el ébola. Filántropos y conocidos personajes como Bill Gates donaron también por parte de la compañía Microsoft una cantidad de dinero, una suma de dinero muy grande, así como el fundador de la empresa Facebook, de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, hicieron donaciones con respecto a esto, para la lucha mundial contra el ébola. Las donaciones, la cooperación internacional de diferentes países y organizaciones no gubernamentales, así como de también empresas, ha hecho que estos países, junto con su gran política de salud, se conviertan en bastiones y en pilares fundamentales para tratar la enfermedad de ébola y recibir a estos repatriados infectados por la enfermedad para tratarlos, pero se debe tener en cuenta de que deben estar en cuarentena para evitar posibles contagios. Ahora, la esencia de esta nota que estoy subiendo, que subí el día de hoy, es las teorías conspirativas que nos darían una idea de por qué se esparció el ébola y de que si realmente hay una intención malévola, macabra detrás de todo esto. Y con estas teorías, ya queda su percepción de que probablemente se hayan ideas perversas, yo diría que hasta sádicas, detrás de esa enfermedad. Hay que irnos y hay que hacer un viaje al centro del proyecto del ébola militar. Así es, ébola militar. El proyecto secreto de la cepa militar de ébola fue lanzado en Sudáfrica en la década de los 80, pero ¿fue esta cepa de ébola lanzada deliberadamente? Durante la época del apartheid en la década de 1980, el Dr. Wouter Beizen lanzó en Sudáfrica un proyecto de armas biológicas secretas llamado Proyecto Costa. Recuerda el portal de investigaciones independientes All Thinker News y su autor Daniel Taylor. El objetivo del proyecto era desarrollar agentes biológicos y químicos que pudieran matar o esterilizar a la población negra
y asesinar a enemigos políticos. Entre los agentes desarrollados se encontraban los virus Marburg y ébola. De acuerdo con un artículo publicado en 2001 por la revista The New Yorker, la embajada de Estados Unidos en Pretoria, Sudáfrica, se mostró terriblemente preocupada ante la posibilidad de que Bason revele profundas conexiones entre la costa del proyecto y Estados Unidos. El proyecto se llevó a cabo en los años 1982 y 1987, cuando se desarrolló una gama de agentes biológicos como el anthrax, el cólera y los virus Marburg y ébola, y para la toxina botulínica. En 2013, Bason fue declarado culpable por conducta no profesional por el Consejo de Salud de Sudáfrica. La experta en armas biológicas Jean Gilliman, investigadora principal en el programa de estudios de seguridad en el Massachusetts Institute of Technology, escribe en su libro sobre las armas biológicas. El proyecto se llevó a cabo en los años 1982 y se desarrolló una gama de agentes biológicos como el anthrax, el cólera y los virus Marburg y ébola. El programa de armas biológicas de Bason terminó oficialmente en el 1994, pero nunca se produjo una verificación independiente de que los patógenos creados fueron alguna vez destruidos. Según The Wall Street Journal, la integridad del proceso recaía exclusivamente sobre la honestidad del Dr. Bason. Bason afirmó haber tenido contacto con las agencias occidentales que le proporcionaban asistencia ideológica en el proyecto Costa. Bason dijo en una entrevista para el documental Guerra de Anthrax que se reunió varias veces con el Dr. David Kelly, el famoso inspector de armas de la ONU en Irak. Kelly, que era un experto en armas biológicas en el Reino Unido, fue encontrado muerto cerca de su casa en Oxfordshire en 2003, aunque según la versión oficial se suicidó. Los expertos médicos lo dudan. Esto ocurrió en la ciudad de Oxfordshire, en Inglaterra. En un artículo publicado en 2007 en Mail Online, se informaba que una semana antes de su muerte, el Dr. Kelly iba a ser entrevistado por el servicio de contraespionaje británico MI5 sobre sus vínculos con el Dr. Bason. Timothy Stamps, ministro de Salud de Zimbabue, sospecha de que su país estuvo bajo el ataque biológico durante la época en que operaba el Dr. Bason. Las evidencias de que no se trataba de fenómenos naturales eran muy claras. Deberíamos responder a la pregunta de si fue causado o no por alguna inoculación directa o deliberada, dijo Stamps en 1998. Stamps denominó específicamente los virus ébola y Marburg como sospechosos, al suponer que su país estaba siendo utilizado como un campo de pruebas para el ébola militar. Y el ébola fue encontrado a lo largo de la línea del río Zambezi y sospecho que esto puede haber sido un experimento para comprobar si un nuevo virus podría ser utilizado para infectar directamente a las personas, dijo Stamps. A principios de septiembre, el rotativo The Ghanaian Times, un diario ganés, señaló, coincidiendo con el reciente brote de ébola, la existencia de vínculos entre Bason y el desarrollo de armas biológicas. El artículo apunta que hay dos tipos de científicos en el mundo: los que están tan preocupados por el dolor y la muerte causados a los seres humanos por la enfermedad, que incluso sacrifican su propia vida para tratar de curar enfermedades mortales, y los que utilizan su habilidad científica para matar a seres humanos bajo órdenes de gobierno. Según lo revelado por The Age, el microbiólogo australiano y premio Nobel Sir Macfarlane Burnet instó secretamente al gobierno australiano en 1947 a desarrollar armas biológicas para utilizarlas contra los países superpoblados de Asia Sudoriental. En una reunión celebrada en 1947, el Comité Estatal de Desarrollo de Nuevas Armas recomendó que las posibilidades de un ataque sobre los suministros de alimentos de Asia Sudoriental e Indonesia con el uso de agentes biológicos deberían ser considerados por un pequeño grupo de investigación. Esta información nos arroja una interesante perspectiva sobre el reciente brote de ébola sin precedentes. ¿Es un fenómeno natural orgánico? ¿Pudo haber escapado accidentalmente esta cepa de ébola de un laboratorio de armas biológicas? ¿O acaso fue soltada deliberadamente? Concluye Daniel Taylor. Ahora, con respecto a estas preguntas, cabe destacar que aquí existe una ambigüedad. ¿Por qué? Porque hay dos posibilidades muy fuertes y muy radicales que nos den a entender de que sí, el ébola se originó por ambas situaciones. Sí, es un fenómeno natural orgánico. Sí, fue creado naturalmente, es un virus.
Pero la cuestión aquí es que sí, muchas personas consideran de que el ébola fue un virus creado por los Estados Unidos como un arma biológica. No hay pruebas fehacientes de ello. Sí, hay pruebas contundentes de que fue utilizado como un arma biológica y una de las que existen es lo que acabo de comunicarles. Sí, fue utilizado como un arma biológica, pero no fue un virus que se creó en un laboratorio, fue un virus que se mutó. La cepa del ébola, la cepa original, fue mutada para poder esparcirla deliberadamente, y creo que sí, fue esparcida y soltada deliberadamente contra una población que adversaba políticamente a un gobierno al que no le convenía dicha adversidad. Sí, este virus la cepa de este virus fue mutada, pero es un virus obviamente de orígenes orgánicos, un fenómeno natural orgánico. Ahora, el ébola es una estafa mundial. Cuando hago esta pregunta me refiero a un artículo que no hace mucho tiempo me encontré en este mismo portal ruso de noticias, obviamente en español, que decía lo siguiente: el ébola es una estafa a escala mundial. En mi investigación pude encontrarme con esta información muy resaltante, que también es una teoría conspirativa acerca de ébola. Estuve investigando y encontré esta primera acerca del proyecto Costa, y encontré esta segunda teoría conspirativa acerca de que el ébola es una serie de inventos que fueron creados por diferentes organizaciones gubernamentales para obtener algo a cambio. Y cuando digo algo a cambio me refiero a beneficios económicos sin precedentes a través de una estafa a nivel mundial. Pero todo esto tiene su origen en un ciudadano ganés llamado Nana Kwame, quien publicó en su página en Facebook un texto que revela la supuesta verdad sobre el ébola, desgranando en 4 puntos básicos los intereses que se mueven tras esta gran estafa a escala mundial, según sus palabras. El autor de la publicación asegura en su perfil en Facebook que la Cruz Roja ha llevado el virus del ébola a 4 países por 4 razones específicas que responden a fines económicos. Vean hasta dónde se ha extendido todo esto. A que la Cruz Roja, ojo, la Cruz Roja ha llevado el virus del ébola a estos 4 países africanos para obtener beneficios económicos, a organizaciones gubernamentales y a esta organización también. Primero, para obtener el petróleo de Nigeria. Se necesitaba una nueva razón para mandar tropas a Nigeria y robar las reservas de petróleo recientemente descubiertas, declara el autor, refiriéndose a los militares occidentales que llegan a Nigeria para proporcionar seguridad a la Cruz Roja. Se quería extraer el petróleo de Nigeria recientemente descubierto por estos militares occidentales que reciben seguridad de la Cruz Roja y que de hecho ellos le proporcionan seguridad a la misma. Otra estafa es la siguiente, la que nos dice que el ébola fue utilizado para extraer los diamantes de Sierra Leona. Sierra Leona es el mayor proveedor de diamantes del mundo, y en los últimos 4 meses un paro de protesta por las pésimas condiciones de trabajo en las minas ha detenido la extracción de esta piedra preciosa. Se necesitaba pues una razón para desplegar tropas en Sierra Leona y poner fin a la huelga de los mineros de diamantes. El ébola fue utilizado como un pretexto para poner fin a esta huelga de mineros de diamantes, desplegar las tropas y de esa forma distraer a la población minera para poder extraer estos diamantes. La otra teoría conspirativa nos dice lo siguiente: la vacuna contra el ébola causa la enfermedad. Sí, es muy paradójico, pero otro de los objetivos de las tropas enviadas es obligar a la población a vacunarse para garantizar la expansión de una pandemia de ébola provocada por las propias vacunas. Además, dichas tropas protegerán a la Cruz Roja de los liberianos y nigerianos que han estado expulsándolos de sus países. La cuarta nos menciona que la vacuna contra el ébola es un lucrativo negocio, y de hecho lo es. No es ningún secreto. El autor asevera que la aparición de este virus será aprovechada para atemorizar a millones de personas de todo el mundo, con el objetivo de que acepten recibir la vacuna del ébola, que en realidad es la propia pandemia. Kwame destaca que muchos están alarmados por la despoblación que puede causar en el continente africano el virus mortal, pero añade que una enfermedad que mata a 160 personas al día no conseguirá despoblar África, ya que en el continente cada día nacen miles de personas. Todo esto nos da una idea muy clara de que el ébola
junto con fines militares. Cuando digo militares me refiero al envío de estas tropas para obtener esos fines, estos beneficios económicos, utilizando el ébola como un pretexto. También a orígenes y factores políticos, económicos, de que el ébola fue utilizado o de que está siendo utilizado para generar un revuelo internacional que pueda mover diferentes capitales a nivel mundial y que pueda mover diferentes políticas que permitan a los gobernantes obtener beneficios económicos de todo esto. Podrá sonar algo cruel, pero en las cúpulas gubernamentales, en las cúpulas de poder más recónditas y que no muchos conocemos a nivel mundial, existe la posibilidad de que el ébola sea utilizado con este fin para dichas cúpulas. Pero sí, es una pandemia, no es una mentira. El ébola existe, es un virus que se originó naturalmente, es un fenómeno, pero que pudo haber sido mutado y soltado deliberadamente en África. De aquí está lo que acabo de mencionar del proyecto Costa. Es posible que esta pandemia de ébola en África, y que podría extenderse a nivel internacional, que ojalá y no suceda, haya sido ocasionada por la liberación adrede de dicho virus en África para obtener esos beneficios. Casualmente, estas teorías conspirativas que acabo de mencionar acerca de la extracción de diamantes en Sierra Leona, en Nigeria, en Liberia, con respecto a la vacuna del ébola, coinciden con que esos tres países son los que más infecciones, junto con Guinea, de ébola tienen a nivel mundial. Así que resulta que no es una coincidencia que estas teorías concuerden con la realidad que hoy vivimos acerca del ébola, y es probable, en digamos un 60%, de que el ébola en África haya sido ocasionado por estas teorías conspirativas, la inoculación del ébola, por muy ridículo que parezca, en estos territorios. Pero aquí la pregunta de oro, que es muy difícil de responder, es quién o quiénes, qué organización gubernamental, qué grupo de extrema derecha, qué organización militar pudo haber, por citar algunos ejemplos, pudo haber inoculado dicho virus, entre comillas, en territorio africano. Y esto lo dejamos a la percepción y a las conclusiones de cada usuario de YouTube. Amigos, esto ha sido todo en esta nota número 21 de su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Les habló Ricardo Serrano y nos encontramos en una próxima nota, la número 22, en la que tocaré un tema muy interesante, como lo es la posibilidad de un conflicto entre China y Estados Unidos, dos imperios, por así decirlo, entre comillas. Después les diré por qué. Les habló Ricardo Serrano, amigos. Hasta la próxima. Nos vemos.